Sí, gracias, presidenta. Señorías, señor ministro, bueno, yo no tengo intención, en nombre de mi grupo, de hablar ni de teología, ni de metafísica, ni de verdades absolutas, aunque verdaderamente ha sido muy apasionante el debate anterior, y lo digo sinceramente, políticamente apasionante, ya me darían ganas de entrar, pero tengo unos minutos para debatir con el Gobierno también, pero con el ministro de Educación en este caso. No voy a hablar, por tanto, de eso. Tampoco voy a hablar de reconciliación, entre otras cosas porque los demócratas estamos reconciliados. Yo, por lo menos, estoy absolutamente reconciliada con todos los demócratas, al margen de la ideología de cada cual o de las posiciones políticas de cada cual. Y con el que no es demócrata no tengo ninguna intención de reconciliarme, por tanto tampoco voy a hablar de reconciliación. Sí que quiero hablar de algo que tiene que ver con el debate anterior, que es sustancial para la democracia porque tiene que ver con la libertad de opción, con la libertad de movimiento, con la libertad de expresión, con la libertad en el ejercicio de los derechos. Esta interpelación que presenta mi grupo, UPyD, al Gobierno, una interpelación urgente, no es una interpelación para ver qué tenemos que hacer o qué debe hacer el Gobierno para que convivan las lenguas, que ha dicho el ministro de Educación contestando antes a mi compañero Carlos Martínez Gorriarán en la pregunta de control. El ministro de Educación ha hablado de la necesidad de que convivan las lenguas. No, nosotros no interpelamos al Gobierno para que convivan las lenguas, porque las lenguas no conviven, señor ministro, conviven los ciudadanos que se expresan en una u otra lengua oficial. De la misma manera que las lenguas no tienen derechos, pues tampoco tienen que convivir. Hay lenguas que han sido protegidas por las instituciones y a pesar de todo desaparecen, y entonces se llama que se extinguen, y otras lenguas que son perseguidas por las instituciones y desaparecen, y entonces son lenguas que han sido extinguidas, es decir, que han sido perseguidas y que se han hecho desaparecer. No, las lenguas no tienen que convivir. Tampoco es una interpelación en la que pretendemos conocer el criterio del Gobierno, en la que se pretenda proteger derechos de ninguna lengua, como decía, porque no las tienen, pero sí se pretende proteger el derecho efectivo, y la palabra efectivo en este caso es importante, de todos los ciudadanos a utilizar la lengua oficial o las lenguas oficiales, también la lengua común. Proteger los derechos de los ciudadanos a elegir y a utilizar efectivamente las lenguas oficiales, también la lengua común. Sí es una interpelación en la que pretendemos conocer lo que piensa hacer el Gobierno para proteger el derecho a educar en cualquiera de las dos lenguas oficiales, en cualquier parte de España, también en la lengua común. Sí, para proteger el derecho a relacionarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, también en la lengua común. El derecho a no ser discriminado en el acceso a la función pública, que también es un derecho que hemos de proteger efectivamente a todos los ciudadanos. Es verdad, señorías, señor ministro, que se nos podría decir que esto que estamos planteando es obvio, ¿no?, y que está en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Pero España es un país raro desde algunos puntos de vista, entre otros porque en demasiadas ocasiones nos vemos obligados a defender lo obvio desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la argumentación y también desde el punto de vista de las leyes, a tener que hacer leyes que refuerzan otras leyes tan importantes, en este caso, como la Constitución, que no requeriría de tener que hacer leyes para que los derechos que la Constitución proclama se hagan efectivos. Bueno, pues sí, aquí defender lo obvio resulta que sigue siendo necesario. Y sigue siendo necesario porque, aunque tenemos una democracia joven que ha producido un avance extraordinario desde el punto de vista de nuestros derechos y de nuestras libertades, es decir, vinimos de una dictadura, vivimos en una democracia, pues a lo largo de los tiempos, como no se ha hecho en España, es el criterio de mi grupo y el mío particular, la suficiente pedagogía democrática. Hemos hecho leyes democráticas, hemos aplicado leyes democráticas, pero ha faltado pedagogía democrática. La educación tiene mucho que ver con eso, por cierto. Pues, en fin, se ha pervertido hasta el uso del lenguaje.
La reconciliación, a mi juicio, por ejemplo, es una de esas palabras pervertidas por su mal uso. Pero también, en la materia que nos ocupa, a mi juicio se ha pervertido otra palabra, que es normalización. Yo vivo en una parte de España en la que la utilización de la palabra normalización, que la hemos utilizado todos, ha pervertido su verdadero sentido. Y hemos proclamado en demasiadas ocasiones: queremos vivir en una sociedad normalizada, que es una barbaridad, porque una sociedad normalizada es lo contrario de una sociedad normal, que es plural, por tanto no normalizada en ese sentido que todo, no, normal, no. Hemos pervertido, y también lo hemos pervertido desde el punto de vista de la materia lingüística en relación también con la materia educativa. Y por eso en España, en aquellas comunidades que tienen 2 lenguas oficiales, es muy común llamar normalización lingüística a excluir la lengua común del espacio público en esas comunidades autónomas. Se suele llamar normalización lingüística a eso, a excluir la lengua común del espacio público. Lo mismo que usted hablaba antes, ministro, de lenguas que conviven. A nuestro juicio es necesario hacer este debate y plantear esta cuestión al Gobierno, porque algunos han convertido la lengua en un instrumento de construcción identitaria, justo lo contrario de lo que debe de ser, que ha de ser un instrumento para la comunicación entre ciudadanos. El objetivo de proteger el derecho a utilizar cualquiera de las dos es el objetivo de esta interpelación, que no es conseguir ni más ni mejores hablantes en ninguna de las lenguas, tampoco en la lengua común, en la lengua castellana. No, el objetivo no es conseguir ni más ni mejores hablantes, sino garantizar, como vengo insistiendo, derechos de todos los españoles. Derecho a la libertad y a la igualdad. Libertad de opción, elegir la lengua en la que se educan a los hijos y elegir la lengua en la que te comunicas con la Administración, ya sea la Administración del Estado o cualquiera de las administraciones públicas. Y, por supuesto, elegir la lengua en la que pones los anuncios de tus empresas privadas o tus negocios privados. Libertad de opción e igualdad de acceso a los bienes públicos, igualdad de acceso a la Administración, no solo para la comunicación, también para acceder a una plaza pública, a un empleo público. De eso trata, señor ministro, esta interpelación, y sobre eso tiene mi grupo interés en conocer la opinión del Gobierno. Sobre esas cuestiones que están reflejadas o que, en fin, tienen su amparo en el artículo 3 de nuestra Constitución, pero que, a pesar de que tienen su amparo en el artículo 3 de nuestra Constitución, es necesario, así se ha visto por determinadas sentencias, muchas de ellas del Tribunal Constitucional, que hace falta un ordenamiento jurídico que desarrolle no solamente el artículo 3 de la Constitución, sino las sentencias del Tribunal Constitucional, algunas de las cuales voy a citar porque se refieren expresamente a esta cuestión. Por ejemplo, la sentencia 82 de 1986 y la 46 de 1991, que dice así, señor ministro. Refiriéndose al artículo 3 de la Constitución, dice: cuando el artículo 3 de la Constitución se refiere al Estado, debe entenderse, textual, el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autonómicos y locales, con lo que resulta que el castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio nacional, aunque la Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial. La regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación. Importante lo de normal de comunicación entre el administrado y la Administración. 2 sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, que, como usted sabe, señor ministro, no se cumplen. Otra sentencia, en este caso la 87 del año 1997. Los estatutos incluyen un mandato dirigido a las correspondientes instituciones autonómicas de gobierno para que adopten las medidas necesarias en orden a asegurar el conocimiento de ambos idiomas y garantizar la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y obligaciones lingüísticas de los ciudadanos, así como su uso normal y oficial de las lenguas oficiales. Otra sentencia, por último, importante, la 31 del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, afecta por igual a las 2 lenguas,
a la oficial y a la común, a la cooficial, siendo ambas lenguas normales, dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo es el castellano, estoy leyendo textualmente, por y ante las administraciones públicas catalanas, por y ante las administraciones públicas catalanas, que, como el poder público en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Bueno, estos son sentencias del Tribunal Constitucional que, evidentemente, los ciudadanos que viven en Cataluña, en este caso, pero en comunidades autónomas bilingües que tienen dos lenguas oficiales, no ven protegidos, no pueden ejercer con libertad y en igualdad de condiciones. Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico falta una norma que, con carácter global, establezca los principios generales reguladores de la oficialidad del castellano en todas las administraciones públicas españolas, así como su uso social general como lengua común y propia de la nación. Es importante, señorías, señor ministro, a nuestro juicio, destacar esto, que el castellano no es solo la lengua oficial de todas las administraciones públicas de España, sino que es, además, la lengua nacional común. No solo es la lengua oficial de todas las administraciones públicas, también de las autonómicas, sino que es, además, la lengua nacional común, propia de todos los españoles, conocida y utilizada normalmente por la totalidad de los habitantes del Estado y por ello mismo es también la lengua propia en todas sus regiones y nacionalidades históricas, aunque no sea la lengua originaria en todas ellas. Señor ministro, estas son las preocupaciones que tiene este grupo parlamentario, basadas en el conocimiento y reconocimiento de que no todos los españoles tienen garantizado su derecho efectivo a la libertad y a la igualdad, a la libertad de opción y a la igualdad de acceso. Y es por esto que presentamos esta interpelación urgente para saber cuál es el criterio del Gobierno al respecto. Gracias, presidenta. Gracias, señora Díez. Señor ministro de Educación, Cultura y Deportes. Señora presidenta, señorías, señora Díez, el derecho de los ciudadanos a hablar en el idioma que elijan, entre ellos el español, y utilizaré español o castellano de forma indistinta, como hace usted en su interpelación, debe estar garantizado. Y en España está garantizado. Además, creo que si hay un Gobierno que se ha preocupado por los derechos de las personas, por encima de otras cuestiones, ese es el Gobierno del Partido Popular. Y si hay un Gobierno especialmente empeñado en que los ciudadanos españoles sean libres y ejerzan esa libertad de manera efectiva, este es el Gobierno del Partido Popular, señoría. Por ello, quiero empezar diciéndole que comparto muchas de las reflexiones que usted plantea en su interpelación y muchas también de las respuestas que usted da a las mismas preguntas que interpela. Y creo que es una coincidencia muy favorable el que esta interpelación tenga lugar pocos días después de haber celebrado y festejado la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, que fue una ocasión, yo creo que muy positiva para poner de relieve lo muchos que nos une. Y permítame decirle que en el caso del departamento que yo estoy, cuyas competencias tengo, fue precisamente una muy buena idea el abrir los museos. Recibieron ese día una afluencia extraordinaria. Me parece que unir fiesta nacional, unir la cultura, fue una buena idea y espero que sigamos haciéndolo en los años venideros. España, decía usted, es un país raro, señoría. Yo creo que todos los países son raros en el sentido de que todos tienen conflictos, que tienen que resolver dudas competenciales y más en un país federal o autonómico, como es el caso nuestro. No creo que seamos un país raro, señoría, creo que somos un país como el resto de los países de nuestro entorno, que resuelven sus diferencias democráticamente, políticamente, y cuando no hay acuerdo los tienen que llevar a una instancia jurisdiccional. Yo no creo que España sea un país distinto de los países de su entorno. Pero sí es cierto que el Gobierno tiene una obligación en todo ello, el de garantizar la libertad de las personas para que hablen la lengua que ellos quieran, que ellos elijan.
Y no solamente eso, también el Gobierno tiene la responsabilidad de gestionar estratégicamente el capital cultural y simbólico que supone el español, que, como decía un antiguo presidente del Senado durante la transición democrática y a quien quiero tener un recuerdo, me refiero a don Antonio Fontán, decía el español que es nuestro principal recurso natural, nuestra mayor fuente de riqueza, obra de la historia. Esta obra de la historia en España incluye el rico patrimonio de otras lenguas españolas, que también se garantizan y promocionan por parte de los poderes públicos y que nos ofrecen la pluralidad, que ha sido clave en el éxito de España como modelo de convivencia abierto, diverso e integrador. Yo siento como propias las crónicas de Josep Pla, los versos de Rosalía de Castro o de Xavier de Lisardi. Se constituyen, señoría, en parte fundamental de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra cultura, con toda normalidad. Las distintas lenguas que conviven en España no son, no deben ser, no deberían ser motivo de disputa ni alma arrojadiza, sino de orgullo y riqueza, y al igual que el resto de nuestro patrimonio deben cuidarse y preservarse para las generaciones futuras. Nuestra Constitución establece ya el marco legal básico que garantiza esa oficialidad y los derechos que tienen los ciudadanos para usar el español como lengua en su relación con las administraciones públicas, con las administraciones de justicia o como lengua vehicular en su educación. He dicho antes que si algo caracteriza a este Gobierno es su defensa, su garantía de que la Constitución se cumple. Y así, cuando lo hemos considerado conveniente, porque podía existir algún conflicto que por otro lado existe en todos los países de nuestro entorno, hemos introducido normas para regular este uso, como es el caso de una competencia del departamento que dirijo y que antes he contestado a la pregunta que me hacía el señor Martínez Gorreán de su grupo. La introducción en la LOMCE de una disposición para garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos y a la libre elección de sus hijos responde a ello. Y efectivamente ha dicho usted una cosa, señoría, en la que yo estoy de acuerdo con usted. Son las personas los titulares de derechos y obligaciones. Y eso es así, yo creo en ello desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que coincidimos entonces en el Parlamento Europeo en el informe del señor Napolitano, que luego fue presidente de la República Italiana, donde pusimos énfasis en que los derechos son de las personas individuales, de aquellos que tienen ojos y cara, no de los entes colectivos, de las personas. Pues bien, el Gobierno salvaguarda esos derechos que pertenecen a los ciudadanos, como el derecho a comunicarse en castellano o en español en cualquier ámbito, y como es también el derecho de aquellos habitantes en territorios con otra lengua cooficial a poder usar la que elijan en total libertad sin que nadie deba imponerles el uso de una y de otra. Es responsabilidad de todos, eso sí, seguir trabajando desde el compromiso para garantizar el ejercicio efectivo de esta libertad y asegurar que los ciudadanos van a poder ejercer sus derechos lingüísticos. El mandato que contiene la Constitución española sobre el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo me parece claro y terminante. Y también los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con lengua cooficial que afirman el derecho de no discriminación por razones lingüísticas, reconocen el derecho a conocer y usar tanto el castellano como la lengua cooficial y establecen que los poderes públicos garantizarán el uso normal y oficial de ambos idiomas. Y eso es así, no puede ser de otra manera, porque las comunidades autónomas también son Estado y porque los estatutos de autonomía, de donde derivan muchas de sus competencias, constituyen leyes orgánicas del Estado. Insisto, por tanto, en que, como establece la Constitución, la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección. Yo creo firmemente que el bilingüismo constituye un factor de enriquecimiento personal y debemos asegurar que los ciudadanos dominan con el mayor nivel tanto el castellano como, en su caso, la lengua oficial de su comunidad autónoma. Señorías, este Gobierno piensa en positivo, en la contribución de todos a la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural común, a su proyección internacional, que a su vez hace más libres a los ciudadanos españoles y a quienes conocen el idioma español. Por este motivo, y salvando cuestiones puntuales de posible conflicto, que las hay, o de dificultades de algunos ciudadanos para ejercer sus derechos, que las hay, y que buscamos también manera para solventar cuando esas dificultades se producen,
Las acciones de este Gobierno en materia lingüística han estado siempre, y lo recalco, siempre encaminadas a construir todos juntos sobre esta rica realidad. Durante esta legislatura, el Partido Popular ha llevado a cabo programas para prestigiar los patrones culturales de calidad institucional y democrática en la lengua española y a los numerosos países en los que se habla. Hemos trabajado, y esto es importante, por revertir la debilidad que aún tiene el español como lengua efectiva de comunicación científica y nos hemos esforzado por aumentar el estatus de lengua de comunicación internacional en foros y organismos multilaterales. Por supuesto, señoría, hemos fomentado también la industria editorial y la lectura como principal vehículo de nuestra lengua común. El Instituto Cervantes nos dice que hay 550 millones de personas en el mundo que son castellanohablantes. El español es la segunda lengua de comunicación internacional. Y hay, señorías, señora presidenta, muchas formas de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos lingüísticos y sus derechos de otro tipo. Y creo sinceramente que la garantía de que puedan elegir hablar en la segunda lengua de comunicación más importante del mundo es una autopista hacia el ejercicio de una amplísima gama de derechos en un mundo globalizado. Castellano es un idioma vivo y aquellos que gozamos el privilegio que supone el legado de esta gran lengua tenemos la obligación de protegerlo, el deber de fomentarlo y, por supuesto, el innegable derecho a usarlo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Señora Díez. Señor ministro, vamos a ver, por empezar por lo que usted ha dicho al final, el castellano es una lengua viva. Oiga, que el castellano no necesita ser protegido, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, en los foros internacionales, que no es el objeto de esta interpelación, proteger al castellano. Es que, primero, no es el objeto de la interpelación y además es que no necesita ser protegido. Es la segunda lengua en Internet. O sea, no necesita que protejamos. El español no necesita que le protejan. Los que necesitan protección son los ciudadanos que exigen poder comunicarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, que exigen educarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, los comerciantes que quieren poner sus rótulos en cualquiera de las dos lenguas oficiales y que no les echen multa, que no hay que proteger al castellano ni al español, que no, que hay que proteger los derechos de los ciudadanos efectivos. Usted nos ha hecho un discurso, nos ha hablado, en fin, de lo ideal, debe estar garantizado. Claro, pero no está. El derecho de esas personas debe estar garantizado. Ese mundo ideal que usted ha descrito, es que si ese mundo existiera, no harían falta políticos. La política se ocupa de lo real, no de lo ideal. Y por eso estamos hablando de esta cuestión, para ocuparnos de lo real, no de lo ideal. Porque, insisto, si no, no haría falta que estuviéramos aquí. Dice usted que la Constitución se cumple. Oiga, que acaban ustedes de plantear una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque no se cumplía en otras materias. No, hace falta que el Estado actúe, a veces con leyes propias para proteger efectivamente el derecho, los ejercicios, de los derechos de los ciudadanos de forma efectiva. Le citaba antes algunas sentencias. Le voy a citar alguna otra para ver si se da cuenta de qué es de lo que estoy hablando y lo que quiero decir. Sentencia 31 del 2010 del Tribunal Constitucional, también en relación con el Estatuto de Cataluña. Cuando habla de la lengua de ámbito autonómico y de la lengua común, que deben de ser también los particulares quienes puedan ejercer ese derecho, el del uso de la lengua común, dice la sentencia. Deben poder ejercer ese derecho sin formalismos ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que se constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la Administración pública. Es decir, dice el Constitucional, sin necesidad de que quienes prefieran que su lengua de comunicación sea el castellano hayan de pedirlo expresamente, bastando para ello con que manifiesten esa voluntad con la simple redacción de sus escritos en castellano. Ministro, ¿es eso lo que pasa en Cataluña? ¿A que no?
¿A que no es esto que dice el Constitucional que debe pasar lo que pasa en Cataluña? Lo que les pasa a las personas individuales que ejercen un derecho, una opción, pues que tienen que reclamar, en vez de simplemente manifestar en qué lengua quieren ser atendidas, de la forma, redactando su escrito en una o en otra. Se incumple de facto la sentencia del Constitucional. También la misma sentencia del Tribunal Constitucional 31 del 2010. El derecho de opción o disponibilidad lingüística proclamado por determinados estatutos de autonomía y legislaciones de comunidades con lenguas propias, derivado del derecho de las personas a no sufrir discriminación por razones lingüísticas para su ejercicio ante las instituciones públicas, cuya disciplina corresponda al Estado, requiere la intervención inexcusable y excluyente del legislador estatal. Lo dice el Tribunal Constitucional, que hace falta una intervención del legislador estatal para reforzar y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que están siendo vulnerados. De esto es de lo que estoy hablando, de esto es de lo que le interpela mi grupo al Gobierno, de qué hacer para proteger de forma efectiva los derechos de los ciudadanos. No para proteger las lenguas, ni las lenguas oficiales, cooficiales en las comunidades autónomas, ni la lengua común, que, como le he explicado antes, no necesita que la defiendan ni en foros nacionales ni en foros internacionales. Sí, ministro, este es un país raro en el sentido de singular. En ese sentido de singular. Lo es, porque solo en España, de las democracias que yo conozco, hay que defender lo que nos une. En este caso, la lengua común, el derecho a utilizarla de todos los españoles. Solo en España hay que defender lo que nos une, como tenemos que defender demasiadas veces los símbolos comunes, que son los símbolos de nuestra democracia. Como decía antes, la lengua común no solo es la lengua de todos los españoles, sino que vertebra nuestro país y los derechos de todos los españoles. Defender lo que nos une sí que es una singularidad de una democracia, y en España todavía hace falta salir a defender lo que nos une, en esta tribuna y también en la calle. Gracias, presidenta.